a esta comisión a doña Carmen Sánchez Risco, directora de la Fundación de la Cultura de la Junta de Extremadura. Esta pregunta será formulada por el señor Bello Rodrigo, del Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, voy a esperar un poco que se acomode. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Bienvenida a esta casa, señora Sánchez, que es la primera vez que nos visita y que a lo mejor las primeras veces parece esto más sobrio, porque es muy institucional, es rígido en cuanto a esto de los tiempos y demás, pero bueno, aquí al final reside la democracia de Extremadura y es la casa donde precisamente construimos y trabajamos el futuro de la región. Precisamente aquí es lo que hacemos, debatimos las cuestiones de lo público y discrepamos, porque es muy sano discrepar también, pero también hacemos nuestra labor. Y nosotros, a los que nos toca en esta parte, ¿no?, del banco, pues el Estatuto de Autonomía nos confiere la obligación o la recomendación no de fiscalizar, no me gusta mucho esa palabra, pero sí de hacer ese, tampoco me gusta lo del control del gobierno, pero es como se llama jurídicamente. Pero bueno, es, digamos, hacer un poco vigía, acompañante de la labor de gobierno, ¿no? Y es lo que nos toca, y a ustedes les toca rendir cuentas, pero esperamos que sea lo más agradable posible. Como usted sabe, la Fundación Extremeña de la Cultura se creó en septiembre del año 2014 como una fundación de sector público, autonómico, de carácter permanente, resultado de la fusión de diversas instituciones. Antes estaba la Fundación, lo que había sido la Fundación Extremeña de la Cultura, con la Fundación Jesús Delgado Balondo y la Fundación Extremeña del Cine. No me alargo porque eso lo sabe usted mucho mejor que yo. Entre los objetivos, que los quiero recalcar porque son muy importantes para enmarcar la pregunta que le hacemos, estarían básicamente, resumo mucho, asesorar y apoyar a las instituciones y personas físicas y jurídicas que realicen actividades culturales en la región. También añadieron la protección del legado de Delgado Balondo y, en ese momento tan importante y tanta trascendencia, la protección de todo lo audiovisual y lo cinematográfico de Extremadura. Evidentemente, tiene múltiples opciones, tiene muchas posibilidades. Creo que es un trabajo muy bonito el que le han encomendado y, sobre todo, puede llevar a cabo muchísimas materias, ¿no?, como la promoción, la celebración de actividades, la concesión de becas, subvenciones, cooperación institucional, lo que, sin duda, y voy a utilizar la expresión, es un auténtico privilegio, ¿no?, para poder desarrollar un buen proyecto artístico. Por eso pensamos que, entendiendo la trascendencia de la Fundación y sobre todo de sus fines, sí queríamos preguntarle qué planificación, objetivos y acciones va a desarrollar usted desde su responsabilidad en la Fundación Extremeña de la Cultura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación contesta la señora Sánchez Risco, quien tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señora presidenta, miembros de la comisión. Hola a todos, es mi primera vez. Vamos a ver. En primer lugar, yo quiero agradecer el interés que manifiesta usted hacia la Fundación Extremeña de la Cultura y, por supuesto, a la labor que tiene que tener en el panorama cultural de nuestra comunidad. Desde esta fundación, y como bien señalaba, tal y como corresponde a sus fines fundacionales, pues se contempla de manera prioritaria como objetivos una minuciosa labor a la hora de fomentar de manera global cualquier manifestación cultural que se realiza tanto en Extremadura como fuera de la comunidad autónoma cuando exista una vinculación con la región. Pues estamos para asesorar, apoyar a todas esas instituciones, a personas físicas, jurídicas que realicen actividades culturales para que esa gestión sea pues óptima, acorde con las disposiciones normativas que les sean de aplicación. También labores de cooperación con las administraciones públicas y las instituciones de carácter público-privado que tengan entre sus fines la promoción de la actividad cultural. Todas las actividades de la Fundación Extremeña de la Cultura están sujetas a la aprobación de un patronato. Es ese patronato quien decide las diferentes líneas y también las diferentes acciones. ¿Qué pasa con esto? Pues que tanto la planificación
como las acciones se realizan y se diseñan, se recogen anualmente en un plan de actuación. Ese es un poco el as de guía que llevamos, ¿no? En aras del principio de transparencia, este plan de actuación está disponible ahora mismo para su consulta en la propia web de la Fundación. Está en el apartado de transparencia de la web, es bastante extenso y, bueno, pues ahí se puede visitar, tiene la posibilidad también de descargar el documento. Ahí vienen todas las acciones detalladas con las que estamos actualmente. Estamos ejecutando el plan de actuación del año 2024 y este plan de actuación, todas estas actividades van a finalizar en noviembre. De acuerdo con los estatutos propios de la Fundación, las actividades, los planes de actuación se diseñan, se organizan y se elaboran en el último trimestre de cada ejercicio. Con lo cual, ahora mismo no puedo de manera fehaciente y contundente indicarle cuáles serán las acciones que vamos a tener, porque es plan anual, no sabemos todavía cuáles son las del 2025, porque estas acciones se van a diseñar pues en octubre, noviembre y diciembre del presente año. Sí puedo indicarle pues, que las acciones van a estar totalmente dirigidas a alcanzar los objetivos de la Fundación, que usted exponía, que es muy amplio. La labor de la Fundación son muchos palos los que hay que tocar en la Fundación. Y, bueno, pero sobre todo, prioritariamente asesorar, apoyar a las instituciones que realicen actividades culturales, fomentar cualquier manifestación cultural de manera global en Extremadura, fuera de la comunidad. Y, bueno, pues esa cooperación que también es muy importante con las administraciones públicas, las instituciones públicas o privadas que también están desarrollando, haciendo, creando y dando pie a esta cultura extremeña maravillosa, que tenemos mucho talento en la región. Y eso es todo. Muchas gracias, señora Sánchez Risco. En el turno de réplica tiene la palabra el señor Bello Rodrigo por un tiempo de 5 minutos. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, presidenta. Gracias, señora Sánchez, por la información que nos ha transmitido, que ha sido bastante exigua, por otra parte. Ya le hago un spoiler. Estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que parece, aunque a veces se nos tacha la oposición de cosas muy feas, que no voy a repetir aquí, pero estamos de acuerdo en mucho y, sobre todo, compartimos mucha preocupación por la cultura y mucho interés en que se hagan cosas. De hecho, a mí me sorprendió porque, bueno, el plan de acción, que por cierto me ha costado mucho encontrar. Sí. No es muy intuitiva la página web, pero sí lo he encontrado. Y me lo he mirado y me lo he leído. Y sí le digo que, hombre, que yo me refería en la pregunta sobre todo a líneas generales. Y además, fíjese que hemos esperado casi un año de gobierno. Y normalmente las comparecencias de los consejeros se hacen en su primera sesión de esta comisión y luego hay directores que sí, otros que no, que van haciendo comparecencias incluso a petición propia. Es verdad que es un rara avis, que la comparecencia a petición propia, aunque recientemente hemos tenido algún caso en otras comisiones, no se suelen dar en su consejería, pero bueno, que hubiera sido quizá interesante pues, para conocer de primera mano esas líneas de futuro. Le digo esto porque claro, es verdad que además queríamos un poco también empezar a vernos las caras, ¿no?, aquí y poder debatir, que al final es lo constructivo, porque la obtención de información, usted me ha remitido a la página web, es que lo hacemos así, pero es que a golpes de preguntas. Y aunque le moleste mucho a la señora Bazaga, gran parte de la acción de gobierno es a golpe de las preguntas que hace la oposición, pero que no pasa nada, que si eso ayuda, tranquilos, que recibirán muchas preguntas, si eso es positivo. Y le comento todo esto porque, en general, nosotros hemos tenido preocupaciones desde el primer día con la Fundación Extremeña de la Cultura, porque, claro, a usted le toca ahora, lleva un año, menos de un año, en el cargo, pero la Fundación tiene una trayectoria y ha tenido unas vicisitudes. Ha tenido pues, un inicio con unos fines, luego se han ido modificando, bueno, en fin, que es normal, es la vida habitual de las instituciones. Pero en la última legislatura, y muy especialmente, fue muy atacada la Fundación. Yo creo que de manera desproporcionada e injusta, por los diputados del Partido Popular que entonces estaban en la oposición y que una y otra vez, cada 2 meses, recordaban que esto era un chiringuito. Entonces, creo que no es una palabra apropiada.
usted son los fines y el plan de acción que he podido comprobar, creo que no desobedece y sí me gustaría saber si cree que usted gestiona un chiringuito, sobre todo porque los socios del Gobierno que usted le ha nombrado querían, bueno, eso lo suelen decir con la boca pequeña, también es verdad, pero bueno, querían acabar con todos esos chiringuitos que se han ido creando y que yo creo que injustamente se tachan como, como, no sé, órganos que se pueden hacer de otra manera. Revisando el plan de acción, voy un poco, porque claro, yo estoy muy limitado al tiempo, limitando un poco el plan de acción, hemos visto un poco de falta de concreción en algunas cuestiones. Creo que habrá tiempo, ya habrá próximas comisiones y habrá momentos en los que podamos hablar mucho más de esto, pero hemos visto que realmente hay pocas novedades después de 10 meses y pico, 11 meses de trabajo, y sí hay un proyecto que nos ha llamado mucho la atención, el proyecto Extremestiza, del que podremos hablar en algún momento más a menudo. Sobre todo porque es un proyecto muy relacionado profesionalmente con usted, con su novela, creo que se llama La primera mestiza, si no recuerdo mal, y creo que ha tenido mucho éxito, de lo cual le felicito. Pero nos sorprende que la principal actividad, una de esas principales actividades, se oriente a esta temática tan particular. Entiendo que es sobre todo también porque, claro, es más fácil trabajar sobre aquello que se conoce muy especialmente, ¿no? Y como aquí llueve un poco sobre mojado, en los coloquios que se han llevado a cabo en Jerez de los Caballeros, Medellín y Trujillo, hemos visto que, entre otros ponentes, estaba Jesús Sánchez Adalí, estaban usted también y José Luis Gil Soto, una dupla que se repite, como pasó con el elogio del libro. Y es un episodio del que hemos hablado ya en algún momento en esta comisión y en el pleno de la Asamblea y que viene un poco a que podamos reflexionar sobre que es importante que los que tienen conocimientos los desarrollen, pero también es importante que tengamos en cuenta que hoy en día la política está muy cuestionada y que tenemos que hacer un esfuerzo por ser ejemplarizantes, ser ejemplares en la gestión de lo público. Porque señor Bello, vaya terminando. Sí, termino enseguida. Como le decía, nos gustaría tener la absoluta seguridad de que no vamos a volver a esos intentos de reducción al mínimo de la Fundación que vimos en la época de la presidencia del señor Monago. Y bueno, voy acabando. Estaremos muy encima tanto de la programación y nos volveremos a ver en próximas comisiones para abordar otros proyectos de ese plan de acción, que creo que podría haber concretado usted un poquito más en sus 10 minutos, que creo que ha gastado un 3% y yo ya me estoy pasando casi un minuto. Pues sí, por eso ha terminado. Termino. Si puede, explíquenos un poco más de detalle y, no obstante, pediremos información al respecto, especialmente de esta actividad. Nada más y muchas gracias, señoría. Finalizamos con el turno de dúplica y tiene la palabra la señora Sánchez Risco por un tiempo de 5 minutos. Nada, el contenido de la pregunta que usted me formulaba, la respuesta que puedo darle pues es ese, porque hasta el último trimestre no vamos a hacer el diseño de las líneas generales del año que viene. Las de este año ya las tiene usted en la web y ya las ha consultado. Dentro de esas acciones, pues como las novedosas para la región, es una de ellas el proyecto Extremestiza, que usted señalaba, indicarle también que el hecho de que mi novela se llame La primera mestiza y el proyecto se llame Extremestiza, pues es una casualidad sin más. Mi novela habla de la hija de Pizarro, ya aprovecho y hablo de mi libro. Mi novela habla de la hija de Pizarro y el proyecto Extremestiza es un proyecto de sentar las bases de la hispanidad, de crear unos lazos multidisciplinares que unan Hispanoamérica con Extremadura, porque realmente existe una cultura compartida que está muy viva, y esas son un poco las líneas de Extremestiza. En esas líneas, bueno, lo poquito que hemos podido hacer este año, porque yo entré en la Fundación en octubre, pues están esas jornadas que usted señalaba, Extremeños que cambiaron el mundo. Son unas jornadas que se inscriben como la primera fase inicial y es un ciclo de conferencias muy interesante en el que se intenta abordar la figura de esos extremeños que formaron y extremeñas que formaron parte de esa gesta histórica, ¿no? Desde otro lugar, desde otras líneas, no las que se suelen abordar siempre. Y luego después también, como algo novedoso, ahora mismo me he tenido que venir, estaba allí, son las jornadas audiovisuales Extrema Ficción,
que es un encuentro para los creadores y es un intento de traer aquí lo que tienen que hacer siempre los creadores, que es irse a Madrid a escuchar masterclass o a ver proyecciones o tal, y es un poco la línea que hemos intentado traer con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y la verdad que bueno, pues se está desarrollando ahora mismo en Trujillo y el lunes es cuando se clausura. Y esto es lo que le puedo decir ahora mismo, la verdad. Pues muchísimas gracias, señora Sánchez Risco. Sustanciado el orden del día y agradeciendo, como siempre, el tono en vuestras intervenciones, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoría. Gracias.